Existe una antigua leyenda que habla de un ser oscuro que acecha en los bosques durante las noches más largas del año. En una de esas noches, cuando el viento soplaba helado y la luna estaba oculta tras las nubes, me aventuré solo en el bosque. Quería probar mi valentía frente a la leyenda y pensé que no había nada más que sombras y cuentos de miedo. A medida que avanzaba entre los árboles, el bosque se volvía cada vez más denso y la oscuridad se cerraba a mi alrededor. El crujir de las ramas bajo mis pies y el susurro del viento eran mis únicos compañeros. De repente, un sonido agudo y estremecedor resonó en el aire. Era como el lamento de un espíritu atormentado. El miedo se apoderó de mí, pero seguía avanzando, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero el grito persistió, más cercano esta vez. Mis pasos se volvieron apresurados mientras intentaba escapar de aquel sonido aterrador. Sin embargo, el grito me perseguía, como si estuviera justo detrás de mí, acechándome en la oscuridad. El bosque se convirtió en un laberinto de árboles y me sentí atrapado en sus sombras. No podía ver más allá de unos metros a mi alrededor y el grito se hizo más y más intenso, como un lamento que se retorcía en mi mente. Finalmente, tropecé y caí al suelo. El grito pareció envolverme por completo, como si viniera de todas direcciones. Cerré los ojos, esperando que todo fuera solo un sueño, pero el sonido se volvió aún más insoportable. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. Estaba rodeado de árboles retorcidos y cubiertos de musgo, y las estrellas brillaban intensamente en un cielo claro. La luna brillaba con un resplandor pálido. Entonces vi la figura. Era una criatura alta y oscura, con ojos que brillaban como las brasas. Su cuerpo estaba cubierto de sombras y tenía garras largas y afiladas. Me miró con una mirada vacía y lúgubre. El grito que había sido su canto de sirena emanaba de la criatura. Era su forma de atraer a los incautos como yo al bosque oscuro. Sabía que había caído en su trampa. La criatura se acercó a mí lentamente, sus garras deslizándose por el suelo, y me rodeó. Estaba indefenso, atrapado en su mundo de pesadilla. Sabía que no había escapatoria. Entonces, el grito se hizo aún más intenso, un sonido que perforó mi mente y me llenó de un miedo indescriptible. La figura me agarró con sus garras y su rostro se inclinó hacia el mío. El grito resonaba en mis oídos y sentí que mi mente se desmoronaba. Fue en ese momento que supe que nunca saldría de aquel bosque maldito, que mi vida estaba condenada a convertirse en un eterno tormento y que el grito me acompañaría para toda la eternidad. La última imagen que vi antes de perder la conciencia fue la luna, fría y despiadada, brillando sobre el bosque oscuro. La leyenda del grito del bosque había cobrado otra víctima y mi alma estaba condenada a vagar por aquel lugar maldito para siempre. El recuerdo de aquel lugar todavía me persigue en mis sueños. Pueblo de los olvidados, un rincón remoto en las montañas, en algún lugar que la mayoría preferiría no conocer. Fue allí donde mi pesadilla comenzó. Mi nombre es Daniel y soy un agente del gobierno. La misión parecía simple: investigar los rumores sobre una extraña secta que operaba en el pueblo de los olvidados y que estaba relacionada con la desaparición de varios turistas. Llegué a la aldea un día soleado, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Las calles estaban desiertas, las casas abandonadas y los cultivos se marchitaban en los campos. Pueblo de los olvidados vivía de acuerdo a su nombre. Mi primera pista me la dio un aldeano solitario, un anciano encorvado que hablaba en susurros temerosos. Me dijo que el pueblo estaba maldito, que algo oscuro acechaba en las sombras y que todos los aldeanos habían desaparecido o estaban bajo el control de la secta. Con cautela, exploré las calles vacías y encontré señales perturbadoras: paredes manchadas de sangre, casas con puertas cerradas con tablones y el eco de risas siniestras en el viento. Al final, llegué a la iglesia del pueblo, un edificio sombrío que parecía ser el epicentro de la maldad que lo había invadido.
Dentro de la iglesia encontré un altar oscuro adornado con símbolos inquietantes. Velas arrojaban una luz titilante que danzaba en las paredes y el suelo cubierto de polvo. Mi instinto me decía que algo malévolo se ocultaba en aquel lugar. Cuando estaba a punto de explorar más a fondo, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un grupo de aldeanos. Sus ojos vacíos y miradas vacías me rodearon, susurraron palabras en un idioma incomprensible y me sentí atrapado. Sin embargo, antes de que pudieran hacerme daño, un disparo resonó en la iglesia. Uno de los aldeanos cayó al suelo y los demás se dispersaron en busca de refugio. Un hombre con ropa de cuero y un rostro endurecido se acercó a mí, su mirada fija y decidida. Se presentó como Luis, un habitante del pueblo que se había escapado de las garras de la secta. Me contó sobre su misión de infiltrarse en la iglesia y rescatar a los pocos aldeanos que quedaban sin caer bajo el control de la secta. Juntos decidimos investigar más a fondo. La iglesia escondía un pasadizo secreto que nos llevó a las catacumbas del pueblo, un laberinto subterráneo de oscuros corredores y pasadizos. Allí encontramos las respuestas que buscábamos. La secta estaba involucrada en la experimentación genética y había creado monstruosos engendros que vagaban por los túneles, acechando a cualquiera que se aventurara allí abajo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no solo los aldeanos estaban en peligro, sino que toda la humanidad corría un riesgo inimaginable. Luis y yo nos enfrentamos a los horrores en las catacumbas, luchando por nuestra supervivencia mientras tratábamos de descubrir la verdad detrás de la secta. La lucha fue brutal, y no todos los monstruos que encontramos eran producto de la experimentación genética. Algunos eran humanos, transformados y despojados de su humanidad por la secta. A medida que profundizábamos en el laberinto, descubrimos un secreto aún más oscuro. La secta estaba en posesión de un parásito que tenía el poder de controlar a sus huéspedes, convirtiéndolos en marionetas sin voluntad propia. La humanidad estaba en peligro y Pueblo de Olvidados era solo el principio. Finalmente, llegamos a un laboratorio oculto en las profundidades de las catacumbas. Allí, encontramos documentos y registros que detallaban los experimentos de la secta y su plan para propagar el parásito por todo el mundo. Era una amenaza global que debía ser detenida. Sin embargo, mientras recopilábamos pruebas, la secta nos alcanzó. Fuimos rodeados por un grupo de seguidores fanáticos. Sus rostros ocultos tras máscaras macabras sabían que estábamos cerca de descubrir su secreto y estaban dispuestos a matarnos para protegerlo. Una feroz batalla se desató en el laboratorio y aunque luchamos con valentía, estábamos en desventaja. Luis resultó herido y finalmente fuimos capturados. La secta tenía planes horribles para nosotros. Nos sujetaron de los brazos en el centro del laboratorio, preparándonos para convertirnos en huéspedes del parásito. Mientras los seguidores entonaban cantos oscuros, una aguja se acercó a mi ojo, lista para inyectar el parásito. Fue entonces cuando Luis tomó una decisión desesperada. Con un grito, se lanzó sobre la aguja, interrumpiendo y sacrificando su vida en el proceso. Un estallido de caos y violencia se desató en el laboratorio, mientras los seguidores luchaban contra su propia creación. En medio del caos, logré liberarme y escapar del laboratorio en ruinas. Sin embargo, los seguidores de la secta se habían vuelto locos y los monstruos de las catacumbas se habían desatado. Corrí por las catacumbas, luchando para sobrevivir mientras todo se venía abajo a nuestro alrededor. Finalmente, emergí del laberinto subterráneo y regresé a la superficie. Pueblo de los Olvidados seguía sumido en la oscuridad y sabíamos que la amenaza de la secta aún no había sido eliminada por completo. Con las pruebas que habíamos recopilado, informé a las autoridades y organizaciones de seguridad a nivel mundial. Pero incluso después de haber escapado de esa pesadilla en Pueblo de los Olvidados, sé que la secta sigue acechando en las sombras y que el mundo está en peligro. Mi misión no ha terminado y sé que algún día la verdad detrás de la secta y su parásito se revelará por completo.